Mercado de fichajes, novedades. Por partes. Ya hace, no sé si 2 semanas, o incluso más, cuando pusimos en Superdeporte el plan del Valencia post Mateu Alemany. Ya dijimos que el mercado de invierno lo iban a liderar Albert Celades y Jorge López, y tutelar Anil Murci, tremolas y gols, pero tutelado por Anil Murci, y el plan ya era un lateral derecho, un pivote que le diera descanso a Dani Parejo y un central zurdo con buena salida de balón. Luego dijimos, ojo que viene Peter Lim, y lo normal es que dé el visto bueno a los fichajes de Celades, porque ahora es Celades quien decide. Bueno, pues ya podemos afirmar que es así. Peter Lim ha estado esta mañana reunido, ha desayunado con Albert Celades en un conocido hotel de la playa de la Malvarrosa, y ahí le ha dado el visto bueno a los fichajes. Esto ha cambiado del planteamiento inicial. Ahora la prioridad absoluta es un lateral derecho que venga para ser titular y pueda liberar a Bas, porque lo que le hace es un servicio al equipo cada vez que juega el lateral derecho. Por lo tanto, Bas podría jugar en otras posiciones, sin ir más lejos. Contra el Real Madrid empezó jugando en el centro del campo en banda derecha. Insisto, prioridad absoluta un lateral derecho de rendimiento inmediato, y ahora lo segundo es un central. Lo segundo es traer un central de perfil zurdo con buena salida de balón. Y ahora viene lo gordo, Carles. Ahora viene lo gordo. Hoy es lunes. La intención del Valencia es que el lateral derecho esté el 1 de enero en Valencia, ya a las órdenes de Albert Celades. No quieren que sea el fichaje este que se hace a última hora, cuando se cierra el mercado el último día de enero o el último día de agosto, cuando es el mercado de verano. La intención del Valencia es que el lateral derecho, sea el que sea, que ya lo tiene elegido, esté en Valencia cuanto antes, y a tal efecto, mañana martes y miércoles ya hay un viaje para negociar el lateral derecho que ha elegido el Valencia. Martes, miércoles hay un viaje para intentar fichar el lateral derecho elegido por el Valencia. ¿Vendrá? Bueno, ya veremos. Pero ya hay un futbolista elegido y se van a por él esta misma semana. Bueno, pues es la noticia que podem avançar així en Superdeporte Televisió. El València vol no esperar ni a les festes de Nadal, vol tindre ja nugat al pròxim lateral.